Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Aquí mediante esta modalidad el día de hoy, porque si ustedes pueden escuchar, pues ando bastante afectada en el diagnóstico, ando con gripe, pero me dio súper fuerte. Llegué a la universidad, pero me sentí mal. Entonces le dije a la profesora, porque no podía estar mucho tiempo porque me sentía mal. Y le pedí Qué bueno. de que tuviéramos la clase en línea en esta ocasión, pues, para no quedar mal con ustedes, porque ya sé de que el próximo sábado para cumplir también. Gracias por la comprensión desde ya, ¿verdad? Pero realmente no estoy bien de salud, pero De una. espero que ya la próxima semana ya. Es el famoso virus que anda. Entonces, en unos días creo que ya se va ese virus del cuerpo. Pero bueno, vamos a dar la clase entonces, chicos. El Cuando día- comencé a grabar, Ah, Bueno, les voy a pedir que por favor en el chat me pongan sus nombres. Esto es para efecto de asistencia. Me ponen ahí sus dos nombres en el chat para que quede registrado la asistencia, por favor, porque luego pues yo paso, ¿verdad? Ese dato lo paso a la carpeta. Entonces, por favor, pongan su nombre en el chat y ahí ya queda marcada la asistencia. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a estar viendo la unidad 4 siguiendo, ¿verdad? Empezamos el sábado pasado, hoy seguimos con este tema, con esta unidad de la regulación y eficacia del derecho. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando los supuestos jurídicos. Así se llama, perdón, así se llama el tema, los supuestos. se llama, no, 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 el tema, devuelva la diapositiva. Esta es la unidad, regulación Ajá, y eficacia del derecho. Esa es la unidad. Y el tema que vamos a ver hoy es los supuestos jurídicos. Todos estos temas, si ustedes se fijan, han sido como una recapitulación de introducción al derecho. Y entonces no sé si tienen alguna idea, ustedes algún recuerdo de a qué nos referimos cuando decimos supuestos jurídicos. Lo que se les ocurra. ¿Qué son los supuestos jurídicos? A ver, Joyce, Marta, supuesto jurídico viene puestos siendo, no sé, como una hipótesis normativa, algo así. como una hipótesis. Ajá, muy bien. ¿Quién dijo eso? Marta. No, profe, ¿Quién? ¿Quién dijo que era una hipótesis? yo, Ah, sí. En efecto, pues sí. Por eso se llama el supuesto. Cuando nosotros decimos supuestamente es porque todavía no tenemos como por decir así la certeza, ¿verdad? Es una hipótesis. Entonces, pero si le agregamos la palabra o el apellido jurídico, entonces la cosa cambia. Aquí les voy a mostrar algunos conceptos de lo que conocemos como supuestos jurídicos, que son situaciones o hechos previstos por la ley cuya ocurrencia da lugar a la aplicación de una norma jurídica. Es decir, es una hipótesis, es una situación que puede pasar o que no puede pasar, pero de que si pasa, entonces se tiene que aplicar la norma jurídica de ese país. Dentro de la clasificación vamos a darnos cuenta de que existen diferentes tipos de supuestos jurídicos, lo que incluyen los hechos materiales, actos humanos, estado de cosas, entre otros, que más adelante vamos a ir viendo la clasificación, pero a lo que voy es que el concepto que se supone, ¿verdad?, de supuesto jurídico es que son situaciones
Y estas situaciones ya están previstas por la norma, es decir, están en la espera de que pase o no pase. Y de que si pasa, entonces ya hay una consecuencia que aplicarle a esa persona que cometió el hecho previsto en la ley. ¿Cuál es la función principal de los supuestos jurídicos? Pues bien, esto sirve como gatillo para poder dar pie a las consecuencias jurídicas. Acuérdense de que no hay una acción sin consecuencias. No hay. Siempre una acción, siempre un comportamiento va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala, pero la va a tener. Y si estamos hablando, ¿verdad?, de un supuesto jurídico, una acción jurídica, entonces esto sirve para poder tener una consecuencia jurídica. Es decir, que son como un enlace. Es un enlace entre lo que es el mundo fáctico, o sea, la teoría fáctica, y lo que es el mundo normativo. Y aquí les muestro dos ejemplos de dos ramas grandes del derecho, la parte penal y la parte civil. Por ejemplo, en el derecho penal la comisión de un delito. Esa hipótesis, por así decirlo, es el supuesto jurídico. Y al cometerse esa comisión del delito va a activar una serie de consecuencias legales, como es la imposición de penas. ¿Qué es lo que dice el Código Penal? El que prive la vida a otro. Esa es la hipótesis, ¿verdad? Ese es el supuesto jurídico. El que prive la vida a otro será castigado, sancionado con una pena de 15 a 25 o 30 años. Entonces, esa es la consecuencia de haber cumplido con el supuesto jurídico. Si nos vamos a la parte del derecho civil, el cumplimiento de un contrato, ese es el supuesto jurídico. Y esto puede llevar a la transferencia de la propiedad. Por ejemplo, qué es lo que dice el código con respecto a la compraventa. Si las dos personas están dispuestas, tienen la voluntad, una para vender y la otra para comprar, ese es el supuesto jurídico y eso se llama compraventa. ¿Qué va a tener esto como consecuencia? La transferencia del dominio de esa propiedad. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de supuestos jurídicos. Tal y como se lo había mencionado, los supuestos jurídicos pues tienen su clasificación. La primera es la clasificación por naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Este se suele subclasificar en supuestos de hecho y en supuestos de derecho. Vamos a ver ahorita el supuesto de hecho. Los supuestos de hecho son situaciones o eventos materiales que ocurren en la realidad y que están previstos por la norma jurídica como desencadenantes de consecuencias legales. Estos hechos pueden ser naturales, como el nacimiento o la muerte, o resultado de actividades humanas no intencionales como un accidente. ¿Qué pasa cuando la mujer da a luz? Nace un nuevo ser humano, ¿verdad? Y ese nacimiento va a provocar que se desencadenen consecuencias legales. Consecuencias legales como por ejemplo la inscripción en el registro de las personas para ese niño, para dar fe pública, ¿verdad? De que es un ciudadano que acaba de nacer y que tiene derechos. Va a tener consecuencias legales en el caso de que el papá o la mamá no quiera asumir la alimentación y una serie de consecuencias y derechos que trae el niño por el simple hecho de nacer. Si nos vamos a la parte que es esto que le estoy mencionando, genera diversas consecuencias jurídicas. A la misma vez de que se inscribe, pues al inscribirse automáticamente este niño adquiere, ¿verdad? Lo que es la personalidad jurídica, la inscripción en el registro civil, la adquisición de derechos y obligaciones por parte de sus progenitores. Si nos vamos con el ejemplo de la muerte, por ejemplo, todos somos de la muerte y todos vamos a morir. Y el día que uno de nosotros muera, pues si tenemos bienes, se va a desencadenar una serie de situaciones y consecuencias jurídicas, la distribución de la herencia,
Si dejaste testamento, si no dejaste, entonces la declaratoria de herederos, el pleito de las propiedades, etcétera. Siempre un hecho, en este caso, pues un hecho básico, normal, como pues previsto por la naturaleza, lo que es la vida y la muerte, va a traer consigo consecuencias legales. También tenemos supuestos de derecho. Estos supuestos de derecho, a diferencia, ¿verdad?, de los supuestos de hecho, que estos los genera la naturaleza, estos son creados intencionalmente por los humanos, es decir, esto lo crea el ser humano y generalmente a través de actos jurídicos, como los contratos, los testamentos, los matrimonios. Estos actos son reconocidos y regulados por el ordenamiento jurídico. A nosotros nadie nos dice, le voy a poner otro ejemplo que está diferente al de aquí. Para nosotros nadie nos dice que nos casemos. Eso es algo voluntario, ¿verdad? Que nace de la pareja, el querer casarse. Entonces, el matrimonio está regulado por el ordenamiento jurídico. Es decir, el matrimonio es una situación creada por el ser humano. No es que nosotros decidimos, como por ejemplo, aquí nosotros decidimos formar una familia. En cambio, en el supuesto de hecho, nacemos o morimos. No tenemos la voluntad para decidir cuándo vamos a morir. En cambio, en el supuesto de derecho, sí, tenemos la voluntad, decidimos si nos queremos casar o no. O, por ejemplo, en esto que le estoy colocando, nosotros decidimos si queremos comprar una casa o no. Entonces, la celebración de un contrato de compraventa es un supuesto también de derecho. Cuando dos partes acuerdan la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio, este acto va a desencadenar una serie de consecuencias jurídicas, como es la obligación del vendedor de entregar el bien y la del comprador, pues de pagar el precio pactado por las partes. Siguiendo con lo que es la clasificación, tenemos la clasificación por positividad. La clasificación por positividad también se divide en dos. Tenemos los supuestos positivos. Ya llevamos supuestos de hecho, supuestos de derecho, ahora pasamos a los supuestos positivos. Son aquellos en los que se requiere la ocurrencia de un hecho o acto para que la norma jurídica se aplique. Son condiciones cuya realización activa las consecuencias previstas por la norma. El Código Penal establece varias hipótesis, pero va a depender del ser humano si las quiere cumplir o no, ¿verdad? Entonces, los supuestos positivos, pues precisamente son esos. Otro ejemplo puede ser el pago de impuestos. El pago de impuestos es un supuesto positivo. Cuando una persona genera ingresos, la ocurrencia de este hecho activa la obligación de declarar y de pagar impuestos según la normativa fiscal y vigente. Entonces, si ustedes se fijan, se le llama positivo porque son aquellos en los que se requiere que ocurra ese hecho para poder aplicar la norma jurídica. Una persona que no genera ingresos no está obligada a declarar. ¿Qué va a declarar si no tiene ingresos? En cambio, aquella que sí genera, o sea, que sí hace, entonces sí está obligada a declarar y a pagar los impuestos según la DGI. Luego tenemos los supuestos negativos, que estos son aquellos en los que la norma jurídica se aplica en ausencia de un hecho o de acto. En el supuesto positivo es que se tiene que hacer. Aquí no, aquí es lo contrario. Aquí es la ausencia de un hecho. Son condiciones cuya no ocurrencia activa las consecuencias previstas por el ordenamiento. Por ejemplo, el no pagar, la falta de pago de una deuda. Aquí no es que estamos pagando, aquí es que, es decir, hay una omisión. No hacemos algo. Entonces, como no lo hacemos, se activa la aplicación de las consecuencias jurídicas. La falta de pago de una deuda en el plazo estipulado
obviamente es un supuesto negativo y puede activar consecuencias jurídicas como es la exigibilidad de los intereses moratorios. Puede llevar también hasta lo que es un proceso judicial de cobro, la ejecución de garantías, etcétera, por el simple hecho de no hacer un hecho jurídico. Luego tenemos una tercera clasificación, que esto es por su duración. Hay supuestos que son instantáneos. ¿A qué nos referimos con estos? Son aquellos cuya realización ocurre en un solo momento específico y genera consecuencias jurídicas inmediatas. Por ejemplo, la firma de un contrato. Cuando nosotros hacemos por ejemplo, una donación, en el momento en que nosotros firmamos esa escritura pública, automáticamente genera obligaciones y derechos que se derivan de ese contrato. Automáticamente yo dejo de ser el dueño y pasa a ser el dueño a la otra persona a la que yo le estoy dando la donación. Por eso es que este supuesto se dice instantáneo. Luego tenemos supuestos permanentes. Los supuestos permanentes son aquellos cuya realización se extiende en el tiempo, manteniendo sus efectos jurídicos mientras dure la situación. Y aquí les pongo otra vez el ejemplo del matrimonio. Este también aplica en el supuesto permanente. Una vez que usted se celebra, o sea, cuando nosotros hacemos un casamiento o nos casamos, ¿verdad? No tenemos la esperanza de que en un mes nos vamos a divorciar. No, se supone de que cuando uno se casa, pues tiene la idea de que va a vivir toda la vida con esa persona. Es decir, que es un supuesto permanente, o sea, se espera, ¿verdad? Que se extienda en el tiempo. Y al extenderse en el tiempo, pues esto va a generar consecuencias jurídicas continuas, como derechos y deberes conyugales, mientras subsista el vínculo matrimonial. Una vez que ya se divorcian, pues cada quien para su casa, ¿verdad? Como dicen. Ok, tenemos los hechos y los actos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es cualquier acontecimiento que el ordenamiento jurídico reconoce como generador de consecuencias legales. Es decir, es cualquier situación que genere derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos pueden ser naturales, pueden ser humanos, no requieren a veces la intención de producir efectos jurídicos para que estos se manifiesten. Dentro de las características de los hechos jurídicos tenemos la involuntariedad, es decir, aquí no hay intervención humana, es algo natural, por así decirlo. Por ejemplo, un terremoto que destruye una propiedad. ¿Vamos a poder parar un terremoto? No, ¿verdad? No, por eso es involuntario. Hay generador de es generador de consecuencias, porque independientemente del origen, sea natural o no, los hechos jurídicos siempre van a generar efectos en el ámbito del derecho. Y la tercera característica es que está regulado por el ordenamiento jurídico. Ya están previstos en la ley y tiene consecuencias siempre, ¿verdad?, en lo que es la ley. ¿Cómo se clasifican estos hechos jurídicos? Tenemos hechos naturales que son causados por la naturaleza y no por la acción humana. Un ejemplo de esto tenemos otra vez lo que les mencionaba, el nacimiento o la muerte. No depende, ¿verdad?, de alguien que la persona muera o que nazca. O sea, el nacimiento es un hecho natural. Lo mismo pasa con la muerte también, es un acontecimiento, es un hecho natural. Hechos humanos involuntarios. Los hechos humanos involuntarios son aquellos producidos por la acción humana, pero sin la intención de generar consecuencias jurídicas. Y les pongo un ejemplo aquí, el accidente de tránsito. Y bueno, les puedo decir, ¿quién va a querer atropellar a alguien? Nadie, ¿verdad? Entonces, un accidente de tránsito que puede ser causado por una falla mecánica es un hecho humano involuntario. O sea, no sabías de que el carro a cierta velocidad te iba a dar una falla mecánica y vas a producir un accidente de tránsito. Pero esto, aunque es involuntariamente, va a generar responsabilidades civiles y penales, tanto para el conductor
a pesar de la falta de intención, es decir, vos no tenías la intención, a diferencia pues de que sí tenías la intención de atropellar a esa persona. Es decir, ya lo tenías planificado que ibas a atropellarlo o actúas de una forma temeraria y te vale, por así decirlo. Entonces eso ya no sería un hecho humano involuntario. Los actos jurídicos. ¿Qué son los actos jurídicos? Es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos específicos que están reconocidos y que están regulados por el ordenamiento jurídico. A diferencia de los hechos jurídicos, los actos jurídicos sí dependen de la voluntad de la persona. Son realizados de manera consciente y voluntaria. Tienen una finalidad jurídica, buscan cómo producir consecuencias legales. Y también otra de las características es la formalidad. Muchos actos jurídicos deben cumplir con ciertos requisitos formales para poder ser válidos, como la redacción por escrito, que es, y la firma ante notario, por ejemplo, los contratos, ¿verdad? La clasificación de los actos jurídicos, tenemos actos unilaterales, que son aquellos que, en los que solo una parte manifiesta su voluntad. El ejemplo de un acto unilateral, el testamento. Es mi voluntad dejarle mi casa a Joyce. O sea, ahí nadie más interviene. Soy yo como testadora la que doy mi voluntad para que después de mi muerte eso sea posible. Por eso se llama unilateral. Actos bilaterales, aquí tienen que haber dos o más personas que manifiesten su voluntad para poder generar efectos jurídicos. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, el contrato de compraventa. ¿Se imaginan ustedes un contrato de compraventa donde solo haya comprador? No sería lógico, ¿verdad? Entonces, el contrato de compraventa entra dentro de los actos bilaterales. Luego tenemos actos jurídicos según su efecto. Actos constitutivos son aquellos que crean nuevas situaciones jurídicas, derechos y obligaciones. Y les pongo un ejemplo, la constitución de una sociedad. Este es un acto jurídico que crea una nueva persona jurídica. Y esta persona jurídica va a tener derechos y va a tener obligaciones propias, distintas a las de sus socios, que son personas naturales. Luego tenemos los actos declarativos, que son aquellos que reconocen o declaran derechos ya existentes, sin crear nuevas situaciones jurídicas. Por ejemplo, el reconocimiento de paternidad es algo declarativo, confirma la existencia de una relación de filiación y reconoce derechos y obligaciones que ya existían desde el nacimiento, pero que no lo habías reconocido, ¿verdad? Tal es el caso de hombres que saben que ese niño es su hijo, pero no han hecho el reconocimiento y lo hacen posterior. Ok, preguntas, preguntas respecto a el tema, chicos. Pareciera de que fuera lo mismo, pero son diferentes. El No, profe. concepto de supuesto jurídico, el, la clasificación de los supuestos, el tema de los hechos y los actos jurídicos. Ya saben que la diferencia radica en la voluntad. En los hechos es algo natural, en los actos es voluntario, o sea, es provocado por el hombre como tal. ¿Preguntas? No, profe, por el momento de parte de nosotros no, más que todo fue como un cierto repaso de los años y las clases anteriores. Así es. Sí, son básicamente, pues sí, una recopilación, ¿verdad? De clases de primer año de derecho, conceptos bastante básicos de derecho, de introducción al derecho. Y pues, si no tienen preguntas, ahí les voy a dejar sí una tarea, que son aquí en la última página, ahí está. Esto era en clase que lo íbamos a hacer, pero hay varios casos a resolver. Está en la lectura complementaria. Y ahí, chicos, van ustedes a identificar si son hechos, actos o qué tipo de supuestos jurídicos. Fíjense bien de que yo les mencioné el ejemplo del matrimonio y el matrimonio aplica en varias de las clasificaciones. Entonces, ustedes también en su respuesta pueden poner de que si esa situación aplica, ya sea para un supuesto jurídico, para un hecho jurídico, eh,
etcétera. Entonces, que no solamente pues se encasillen, ¿verdad? En lo que una clasificación, porque el hecho puede tener varios. Ok, dice Jennifer, para el examen entran todos los temas. Sí, chicos, entran todos los temas. Son temas fáciles, realmente. Son temas básicos de primer año. Ya ustedes veo que manejan muy bien los temas. Solo es repasar un poco para poder contestar bien su examen. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, yo tengo una duda. Bueno, yo soy Sachari, que estos días no podía poder, de acuerdo que fui a hablar con usted. Yo estuve buscando en donde usted me mandó, estuve buscando en las clases y yo no encuentro como dónde están Están en los las presentaciones, Achari. Así como presentaciones. en las Ajá. diapositivas, así como le estoy mostrando aquí que hay una actividad en clase, así están en las diapositivas las actividades que hemos hecho en las clases. Tiene que descargar las aplicaciones, las presentaciones. ¿Entienden? Ujú, ujú, ujú. Están como en diapositivas, por cuenta no las encuentro porque yo las buscaba en documentos y archivos, no en las diapositivas. No, están en las diapositivas. Ah, ok. Sí, hoy me habló la profesora Mayra acerca de eso. Ok, Gracias, profe. bueno, otra pregunta, chicas y chicos. Dice Josué, pareja, ¿verdad? Sí, ustedes idiositos, les dije, va en pareja el examen, ustedes idiositos. ¿Alguien más? Qué barbaridad, profe, se había dicho que era en pareja ¿Cuándo que no me acuerdo? La fiebre me el sábado pasado. dio ¿cómo que le llaman? Amnesia. Amnesia. Ok, chicos, entonces si no hay otra pregunta, gracias otra vez por la comprensión. Ya el próximo fin de semana voy a estar al 100 y sería que nos miremos en el examen entonces. ¿Ok? Pasen buenas Gracias, profe. Pase buenas tardes. tardes.